Bueno, yo voy a ir nombrando, ¿sí?, a los que deben trabajos. ¿Sí? Va, trabajos no actividades. Recuerden que las actividades eran la del 10 del 8, que era racionalización de denominadores, y la última, que es la del 25 del 8, ¿sí?, que es la de sistema de ecuaciones. Yo voy a nombrar a quienes deben una o deben las dos, ¿sí? Cuando termina el Zoom, ¿sí?, yo me voy a volver a conectar al Zoom para los que deben y tienen alguna duda, se vuelven a conectar si ustedes quieren, me preguntan lo que ustedes me quieran preguntar, ¿sí? Si entienden el tema, pero se trabaron en tal ejercicio, si no lo entregaron por falta de tiempo, o por X cosas, no hay problema los motivos, sino de si quieren hacer recuperatorio o no. Cuando termino, si esos dos Zoom, yo voy a subirlos a recuperatorio, que todavía no lo armé, y la fecha de entrega va a tener una fecha límite, que va a ser el 28 de septiembre, es decir, ustedes lo pueden entregar hoy, mañana, pasado, la semana que viene, hasta el 28 yo voy a recibir esos trabajos recuperatorios, ¿sí?, para los que lo deben. Entonces, cuando yo vaya nombrando, anótense, igualmente ustedes saben, si entregan un trabajo obviamente no lo deben, las voy a ir nombrando y ustedes vayan anotando cuáles deben. Así cuando yo subo el trabajo, que va a ser recuperar esas dos clases, ustedes saben qué punto hacer. Bien, no importa si están o no, porque esto está siendo grabado. Aguirre Bengoa Agustina debe el de racionalización de denominadores. Argüelles debe el del sistema de ecuaciones, ¿sí? Si digo mal los apellidos o algo así, disculpen, ¿eh? Artigas debe los dos. Báez debe sistema de ecuaciones, Barbarulo debe los dos, Cívico debe toda la primera etapa, ¿sí?, de antes, pero también debe el del sistema de ecuaciones. Cruz debe las dos, Frigerio, García y Jiménez deben los dos, Loiza y López deben el de racionalización de denominadores, Mancuso ya habló conmigo los motivos, así que no hay problema, debe los dos. Monopoly, Nevado y Nisita también debe los dos. Person debe el de racionalización de denominadores. Rodríguez debe los dos. Sánchez Jazmín debe todo, así que bueno, no sé si está acá presente. No, no está. Bueno, pero debe todo, así que no sé si esa chica sigue estando o qué. Y Sánchez Juana debe dos trabajos de la primera etapa y los dos de esta etapa. Y después están dos completos, ¿sí? Entonces, los que tienen dudas se conectan al otro Zoom cuando termina este, me preguntan sin problema, sin vergüenza, y lo charlamos, ¿sí? Así no nos atrasamos más. Profe, Sí. no escuché si me nombraste, soy Valentina Di María. ¿O no No, me nombraste? no, creo que vos entregaste todo. No te nombré porque seguramente entregaste todo. No, tenés todo el día. Está todo bien. Ah, está bien, gracias. Sí. Bien. Bueno, empecemos. Perdón, además Sí. del 10 y el 25, ¿hay otro de ahora de septiembre o no? No, lo que sí, hoy sí les voy a dejar una pequeña actividad, que es entrega, que les voy a poner fecha de entrega el martes que viene, el 22. ¿Sí? Ok. Pero va a ser algo muy chiquitito. Bien. Bueno. Tienen que comparto pantalla. Bueno, nos habíamos quedado en graficar, ¿sí?, las funciones cuadráticas por GeoGebra, y lo que vamos a hacer es, a medida que nos va a aparecer en el GeoGebra, entre todos, ¿sí?, vamos a decir oralmente todo el análisis de esas funciones, ¿sí? Yo después, cuando termina la clase, les subo el papel con todo el análisis escrito, ¿sí? Empecemos, a ver, el primero, esto no lo tienen ustedes, después se lo subo.
Bueno, la primera función va a ser 2x al cuadrado. Esperen que hay 2x, ¿dónde está? Ay, me perdí. Ah, para allá. Ahí, 2x al cuadrado. Al cuadrado. Menos 4x menos 1. ¿Sí? Ahí vamos. Escondemos estos. Ahí. Entonces, vamos a ir analizando, ¿sí? Oralmente las funciones que vamos viendo y luego les voy a subir. Ustedes, ¿sí? A simple vista podemos analizar muchos puntos específicos, ¿sí? Como el vértice, el eje de simetría, ¿sí? Crecimiento y decrecimiento, pero esta función tiene algo en particular. Cuando nosotros nos vamos acercando para ver cuáles son esas raíces, nos damos cuenta que son raíces decimales, ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos ir acá a la función e ir a puntos especiales, ¿sí? Donde seguramente nos va a poner ordenada el origen, raíces y los extremos, que es el extremo que es el vértice, ¿sí? Como pueden ver, acá las raíces, ¿sí? Son decimales, por lo tanto, seguramente nos va a dar algún número con raíz, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ustedes hagan, si yo les voy a dar lo mismo para que ustedes hagan una función que ustedes tienen que analizar, a mí no me basta con que ustedes acá lo sepan, ¿sí? Que es menos 0,22 y 2,22. Yo necesito que en el análisis ustedes calculen las raíces con la fórmula resolvente, calculen el eje de simetría con la coordenada en X del vértice, que calculen el vértice reemplazando el eje de simetría en la función, ¿sí? Ustedes dicen, pero profe, acá el eje de simetría ya sé que es 1, ¿sí? No me importa, ustedes tienen que calcularlo igual, ¿sí? Tienen que hacer menos b sobre 2 por a, ¿sí? Entonces, acá, ¿sí? Ustedes una vez que hagan la fórmula resolvente, les va a dar 1 más raíz de 6 sobre 2, una raíz, que es esta de 2,22, y la otra les va a dar 1 menos raíz de 6 sobre 2, ¿sí? Que es esta menos 0,22. Ustedes después en el análisis me pueden poner en forma decimal o en forma fraccionaria, ¿sí? Pero esto traten de aproximarlo, ¿sí? Ponerle de última menos 0,22 y 2,22, ¿sí? No me pongan todo este número, ¿sí? Porque es innecesario. Entonces, comencemos. ¿Cuál va a ser el dominio de toda función cuadrática? El dominio va a ser todos los reales, ¿sí? Porque la parábola va a crecer, en este caso, infinitamente hacia arriba y va a tomar cualquier valor de x, ¿sí? No va a tener limitaciones. ¿Cuál va a ser la imagen? Bueno, la imagen va a comenzar a partir del vértice, ¿sí? El vértice, ¿dónde está posicionado con respecto a y? Está en menos 3. Por lo tanto, vamos a tener que poner un corchete y empezamos con el menos 3 hacia el más infinito, ¿sí? Luego, vamos a calcular raíces, ¿sí? Como recién dijimos, con fórmula resolvente les va a dar 1, la primera les va a dar 1 más raíz de 6 sobre 2 y la otra 1 menos raíz de 6 sobre 2. Lo pueden aproximar a decimales, como 2,22 y menos 0,22. La intersección con el eje Y, la ordenada del origen, va a ser menos 1, ¿sí? Y lo pueden poner como igual a menos 1 o con la coordenada, ¿sí? Con el par ordenado 0, menos 1. ¿Qué otros? Tenemos los conjuntos de positividad y negatividad, ¿sí? Los conjuntos de positividad teníamos que tomar como referencia el eje X. Por lo tanto, todo lo que esté por encima del eje X va a ser el conjunto de positividad y todo lo que esté por debajo del eje X va a ser el conjunto de negatividad. Por lo tanto, vamos a empezar con el de positividad. La función viene desde el menos infinito y va a cortar, ¿sí? Va a terminar en la raíz 1 menos raíz de 6 sobre 2. Y va a continuar, ¿sí? Vamos a poner una unión con 2,22 o 1 más raíz de 6 sobre 2
más infinito, ¿sí? Porque sigue hasta el más infinito hacia arriba. Ahora, el conjunto de negatividad, ¿dónde va a estar encerrado? Entre las dos raíces, ¿sí? Entre el menos 0,22 y el 2,22, ¿sí? Entonces es solamente ese par ordenado, porque la función está encerrada, ¿sí? En este intervalo. Luego vamos a ir a crecimiento y decrecimiento. ¿Cómo vamos a hacer crecimiento y decrecimiento? Dependiendo el eje de simetría. Entonces, primero calculamos el eje de simetría haciendo menos b sobre 2 por a, ¿sí? Reemplazamos con los valores y calculamos que x es igual a 1, ¿sí? Así es como lo van a escribir en el análisis. X igual a 1, entonces. Con respecto, ¿sí?, al eje de simetría, vamos a calcular crecimiento y decrecimiento. La función viene decreciendo, ¿sí?, viene disminuyendo hasta el 1. Y a partir del 1 hacia el más infinito va a comenzar a crecer, ¿sí? Ahora, ya sabemos el eje de simetría. ¿Cómo vamos a calcular el vértice? Bueno, vamos a reemplazar donde hay una X por 1, y vamos a calcular en dónde está la coordenada en Y del vértice. Y eso nos va a dar menos 3, ¿sí? Entonces el vértice es menos 1, punto y coma, menos 3, ¿sí? Esa es la coordenada del vértice. ¿Y cómo determinar si tiene un mínimo o un máximo? Bueno, las funciones cuadráticas que tienen concavidad hacia arriba, es decir, que son positivas, como esta, van a tener un mínimo, y las que tienen concavidad hacia abajo, porque tienen el valor de a negativo, ¿sí?, van a tener un máximo. La función viene decreciendo hasta un punto mínimo y luego vuelve a crecer. Por lo tanto, nosotros ya lo anunciamos en la imagen, ¿sí? Debajo del vértice no tenemos nada. Por lo tanto, vamos a tener un punto mínimo, que es hasta donde llega la función. Así que solamente tienen que mencionar, tiene un mínimo. Y si quieren agregar algo, mencionan la coordenada del vértice, que es 1, punto y coma, menos 3, ¿sí? Y eso es todo, ¿sí? Dominio, imagen, las intersecciones, que pueden poner intersección con el eje X, o pueden poner raíces, o la C con la O como exponente, ¿sí? Si ustedes lo quieren poner así. Pueden poner ordenal origen o intersección con el eje X, después hacen crecimiento, decrecimiento, y los conjuntos de positividad, negatividad, eje de simetría, vértice, y si tiene un mínimo o si tiene un máximo, ¿sí? Todo esto, cuando hacen el análisis, recuerden, raíces, sí o sí, por más que ustedes lo sepan, por el gráfico, tienen que calcular con la fórmula resolvente, tienen que calcular el eje de simetría y el vértice. Vamos con la segunda, ¿sí?, que esta es un poquito más fácil de ver las raíces. En este caso, para que la voy a borrar, ¿sí?, porque hay veces que no vuelve a tomar la función. Recuerden que se tienen que ayudar con este teclado virtual, porque a veces no les va a tomar la función si ustedes copian y pegan. Más 5. Bien, tenemos esto. Vamos a achicar. Esta función es un poquito más grande, entonces vamos a alejar con el mouse. Total, las raíces se ven perfectamente. Ahí tenemos ya las raíces, la ordenada del origen, ¿sí? Y acá tenemos el vértice, ¿sí?, que está más arriba. Entonces vamos a acercar un poquito más, así se ve con claridad las raíces y demás. Bien, volvemos. Dominio. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales. ¿Cuál es la imagen? ¿Sí? Vamos a fijarnos dónde está posicionado el vértice con respecto ahí. Está posicionado en el 9, ¿sí? Y más arriba del 9 no hay nada, ¿sí?, porque tiene concavidad hacia abajo. Por lo tanto, la función viene desde el menos infinito y termina en el 9, ¿sí? Recuerden poner el número con corchete y el infinito o el menos infinito con paréntesis. Bien, vamos a ver las intersecciones con los ejes, ¿sí? ¿Cuáles son las raíces?
Las raíces tenemos en -1 y en 5, ¿sí? Lo pueden escribir como x igual a -1 y x igual a 5, lo pueden escribir como par ordenado, ¿sí? -1, punto y coma 0, unión, 5, punto y coma 0, o lo podemos escribir entre llaves, ¿sí? Yo lo suelo escribir entre llaves. Entonces ponen -1, punto y coma 5, ¿sí? Entre llaves. La ordenada del origen, ¿sí? La ordenada del origen es i igual a 5 o 0, punto y coma 5. Ahora los conjuntos de positividad y negatividad, ¿sí? En este caso el conjunto de positividad va a estar encerrado entre las dos raíces, ¿sí? La función va a estar entre el -1 y el 5, ¿sí? Esto es todo el conjunto de positividad. El conjunto de negatividad, en cambio, va a ir desde el menos infinito, corta en el -1, y luego ponemos una unión, y va a seguir desde el 5 hacia el más infinito, ¿sí? Crecimiento y decrecimiento. Primero vamos a calcular el eje de simetría. El eje de simetría, como pueden ver acá, es 2, ¿sí? Que es por donde pasa el vértice. Entonces, reemplazan, siguen menos b sobre 2 por a, calculan que x es igual a 2. Yo ahora igual les voy mostrando todo el análisis cuando terminemos. Y una vez que tenemos el eje de simetría, vamos a reemplazar en la fórmula en donde haya una x por 2 y obtenemos 9. Así que ya tenemos la coordenada del vértice, ¿sí? En 2,9. Entonces, ahora vamos a determinar crecimiento y decrecimiento. La función va a empezar a crecer hasta el eje de simetría, que es el 2. Y a partir del 2 hacia el más infinito, va a empezar a decrecer, ¿sí? Y hasta ahí llegamos. No, nos falta una cosa, si tiene mínimo o máximo, ¿sí? Como les dije en el ejemplo anterior, como esta tiene concavidad hacia abajo, vamos a tener un máximo, ¿sí? La función va a crecer hasta un punto máximo y a partir de ese punto comienza a decrecer. Por lo tanto, no va a seguir más que ese punto, ¿sí? Hasta ahí llega la función. Bien, el que sigue... A ver, va a continuar con una x cuadrada negativa, pero lo vamos a acompañar de un -5. Esta función está mucho más abajo, ¿sí? Que es la función matriz, ¿sí? Que tiene concavidad hacia abajo, que es -x al cuadrado, pero además se va a desplazar 5 lugares hacia abajo, ¿sí? Acá no tenemos un término lineal, ¿sí? El término lineal es 0, tenemos solamente el término cuadrático, que es -x al cuadrado, y un término independiente que es -5, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? El vértice, cuando no tenemos término lineal, se va a ubicar sobre el eje X, ¿sí? Perdón, sobre el eje Y. Entonces, ¿cuál es el dominio? Nuevamente el dominio son todos los reales. ¿Cuál es la imagen? ¿Sí? La imagen va a ser parecida a la anterior, va a venir desde el menos infinito, pero va a chocar con el -5, ¿sí? Termina el -5 con corchete. ¿Cuáles son ahora las intersecciones con los ejes? ¿Sí? La intersección con el eje X va a ser el conjunto vacío, ¿sí? ¿Reconocen cuál es el conjunto vacío? ¿Sí? Es el círculo que está tachado, ¿sí? Porque no va a tener ninguna raíz. Seguramente cuando ustedes calculen las raíces y hagan toda la fórmula resolvente, se van a dar cuenta que les va a dar dentro de la raíz un número negativo. Por lo tanto, no tiene solución real, ¿sí? Cuando tenemos una raíz que tenga un índice par, sea 2, 4, 6, la que sea par, y dentro de la raíz tenemos un número negativo, no podemos calcularlo todavía, ¿sí? Por lo tanto, no tiene intersección con el eje X y se ve a simple vista. Ahora, la intersección con el eje Y, la ordenada del origen, ¿cuál es? Bueno, está ubicada justamente donde está el vértice, que es -5, ¿sí? 0, -5. Luego, vamos a calcular, ¿sí? Los conjuntos de positividad y negatividad. Al no tener ninguna raíz, no puedo calcular
nada de lo que pasa por arriba, ¿sí? Porque encima que tiene concavidad hacia abajo está desplazado hacia abajo, por lo tanto está alejado de todo lo que es el eje X, y arriba del eje X no hay nada. Por lo tanto, ¿qué voy a poner en el conjunto de positividad? Conjunto vacío nuevamente. ¿Y qué voy a poner en el conjunto de negatividad? Porque yo voy a tener toda la función en el conjunto de negatividad. Voy a tener que poner todos los puntos. ¿Qué voy a tener que poner? Bueno, lo que tienen ustedes que poner es f de x, es decir, la función. Toda la función está comprendida en el conjunto de negatividad, ¿sí? Eso igual después lo van a ver cuando yo les dé toda el análisis, ¿sí? Bien, nos falta eje de simetría. ¿Cuál es el eje de simetría? Bien, cuando ustedes reemplacen en menos b sobre 2 por a, ¿cuál es el valor de b? Como no tiene término lineal, ¿cuál es el valor de b? Es 0, por lo tanto, 0 dividido menos 2 por a, que es menos 2, ¿sí? 0 dividido menos 2 les da 0. Por lo tanto, x vale 0. El eje de simetría está justamente sobre el eje y, ¿sí? Entonces, al reemplazar ese 0 en la función, nos va a dar menos 5, ¿sí? El término cuadrático se cancela y nos queda solamente el término lineal, que es menos 5. Entonces, la coordenada del vértice es 0, menos 5. ¿Cuál es el intervalo de crecimiento? El intervalo de crecimiento viene desde el menos infinito, ¿sí? Hasta el 0, ¿sí? Que es el eje de simetría, es decir, 0 de x. ¿Y cuál es el intervalo de crecimiento? Desde 0 de x hacia el más infinito, ¿sí? Y tiene un punto máximo, ¿sí? Acá tienen el extremo, que es la justamente ordenada al origen, ¿sí? Que coincide con el vértice. Bien, vamos a la última, ¿sí? Y después les digo cuál tienen que hacer ustedes. Esta tiene, esperen que la borro y lo voy a escribir. Ahí está. Tiene x al cuadrado. ¿Qué escribí? Nada. X al cuadrado menos 6x más 9. Bien, a ver si se copió. Sí, bien. Este es otro tipo de ejemplo que puede pasar donde el vértice va a coincidir con las raíces, ¿sí? Entonces, vamos a analizarlo. Vamos a ir al dominio, todos los reales, la imagen, ¿sí? ¿Dónde comienza esa función? La función va a comenzar, ¿sí? En el 0 de y se va a desplazar hacia el más infinito. Por lo tanto, el intervalo es 0, con corchete, punto y coma, hacia el más infinito. ¿Cuáles son donde corta con los ejes, ¿sí? Las intersecciones, no me salía la palabra. ¿Cuáles son las intersecciones? Bueno, la ordenada del origen, ¿sí? Va a estar en el 9. Recuerden que también la ordenada del origen la pueden sacar directamente de la fórmula. Recuerden que el término independiente nos va a indicar dónde es que corta con el eje y. Y si no estuviera el término independiente, quiere decir que pasa por el origen de coordenadas, ¿sí? Entonces, la ordenada del origen es 0,9. Ahora, ¿qué pasa con las raíces? Cuando ustedes calculen la fórmula resolvente, les va a dar que ambos valores da 3. ¿Por qué pasa esto? Que nos da 3 en ambos valores. Porque cuando nosotros calculemos esa fórmula resolvente, en la raíz nos va a quedar dentro un 0. Por lo tanto, la raíz de 0 es 0. Entonces nos va a quedar el valor de b, que ustedes lo tienen negativo en la fórmula resolvente, vieron que ustedes hacen menos b, más menos, bueno, les va a quedar menos b más menos sobre 2 por a, entonces va a arrojar dos resultados iguales, ¿sí? Porque al sumarle o al restarle 0 no va a modificar el número. Así que ambas raíces queda 3, entonces pueden poner entre llaves el 3, pueden poner, también pueden poner x menos 3 al cuadrado, ¿sí? Si ustedes quieren ponerlo en forma binómica,
También pueden ponerlo como 0, punto y coma 3 y nada más, perdón, 3 punto y coma 0, ¿sí? Solamente señalar una, porque es una raíz doble, pero como es cuadrático ustedes ya lo saben. Conjunto de positividad y de negatividad, ¿sí? ¿Cuál es el conjunto de negatividad acá? ¿Tiene conjunto de negatividad? A ver, alguien que me responda. ¿Puedo decir que tiene conjunto de negatividad? ¿Tiene o no tiene? No. No. Por más que corta con el eje X, yo no puedo considerar este puntito como algo que represente debajo de la raíz, ¿sí? Entonces, el conjunto de positividad, en este caso, es al contrario que el otro ejemplo que vimos, es toda la función, ¿sí? Ponen f de x, o ponen toda la función, y el conjunto de negatividad, en este caso, va a ser el conjunto vacío, ¿sí? Entonces, por más que corte con el vértice, ¿sí? No va a tener conjunto de negatividad. Ahora vamos al eje de simetría, ¿sí? Hacemos menos b sobre 2 por a y nos va a terminar que x es igual a 3. Entonces, una vez que tenemos el eje de simetría, reemplazamos y obtenemos el vértice, que es 3 punto y coma 0, ¿sí? El vértice nos va a dar 0 de i. Entonces, vamos a calcular los intervalos de crecimiento, ¿sí? Que es 3 al más infinito, y el de decrecimiento que viene del menos infinito hasta el 3. ¿Qué va a tener? Mínimo, máximo, bueno, va a tener un mínimo, ¿sí? Porque tiene concavidad hacia arriba. Y el mínimo coincide, en este caso, con la raíz, ¿sí? El mínimo es, a su vez, el vértice y además es la raíz, ¿sí? Esperen que les muestro un segundo. Igual ahora yo ya se lo subo. Acá lo tenía preparado. ¿Dónde estás? Bien, acá. A ver si se entiende lo que les quiero decir. Les muestro uno, entonces. Bueno, quedó, no, se me abrió con otro. Esperen que les abro con acá, con fotos. Sí, se me abre con el Paint, me da imposible de verlo. Bueno, se tildó. A ver. Bueno. Bueno, si queda alguna duda, vayan preguntándome mientras esto se va abriendo, que siempre se tilda. A ver, si no, que se abra con el Paint y achicamos el... Le voy a achicar el tamaño. Bien, ahí se ve. Ahora sí. Bien. Esta es la anterior que estábamos viendo, que es la que tiene, ¿sí? Concavidad hacia abajo y está desplazada 5 lugares hacia abajo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, dominio, ¿sí? La imagen, que viene desde el menos infinito hasta el menos 5 con corchete, ¿sí? Ven que acá la intersección con el eje X, ¿sí? Que es las raíces, como yo les dije, pueden ponerlo de la forma que ustedes quieren, es el conjunto vacío, pero igualmente yo calculé, ¿sí? Lo que es con la fórmula resolvente cuáles son esas raíces. Entonces, al final puse no tiene raíces reales, ¿sí? Acá puse la intersección con el eje Y, que es la ordenada al origen, ¿sí? El conjunto de positividad, de negatividad, donde es, que era lo que yo les decía, ¿sí? Ponen f de x, que es toda la función, ¿sí? El crecimiento y decrecimiento, que va entre paréntesis, ¿sí? No va entre corchetes ni nada de eso. Solamente señalé que tiene un máximo, ¿sí? Si ustedes quieren, ponen la coordenada del vértice. Y acá, yo por más que señalo cuál es el eje de simetría, ¿sí? Todo con flechas se lo hice. Acá les calculé el eje, ¿sí? Y el vértice, ¿sí? Donde reemplazo lo que vale el eje de simetría, ¿sí? Entonces, por más que nosotros tengamos el gráfico que nos proporciona toda la información, tenemos que realizar igual la fórmula en el análisis, ¿sí? De eso no se olviden. Esperen que tomo lista, somos 16, porque conmigo son 17. ¿Dónde dejé? Esperen un segundo.
Entonces, termina este Zoom y yo me vuelvo a conectar. Los que tienen alguna duda de las actividades que no entregaron, me preguntan en ese Zoom, ¿sí? Porque quizás tienen vergüenza de Profe, preguntarme acá. Sí. Miranda Correa dijo que no se pudo unir porque no le andaba el wifi. Bueno, dale. Julián, y ¿quién más está abajo? Bien, genial. Bueno, chicos, entonces nos vemos el martes, ¿sí? Disfruten el lunes que tienen su día. Y bueno, el que no tiene dudas se puede retirar, por más que quizás me deban algún trabajo, si no se quieren conectar no pasa nada, se conecta el que tiene dudas, ¿sí? Yo voy a estar conectada los 40 minutos, ¿sí? Y yo todo esto se lo subo y el recuperatorio se los voy a subir cuando termine, ¿sí? Que lo armo y me pueden preguntar si tienen alguna duda sobre el recuperatorio, ¿sí? Oh, profe. Chao, Profe, chicos. un Sí, segundo. Un segundo. sí. Esperen, antes de irse, ¿puedo dar un pequeño aviso? Ahí Ah, justo te sí, sí. había Ah, mandado. no te había visto. Sí. ¿Cómo están? Bueno, acabo de mandar por el modo de nuevo, o sea, el método para hacer la foto, ¿sí? Que hay un pequeño flyer que dice que, bueno, tienen que estar. Así que, pero por favor, mándenla lo antes posible, ¿sí? Porque ya algunos de ustedes lo mandaron, pero la mayoría no. Les pido que si pueden mandarle a los chicos que estén faltando, estaría buenísimo, porque mientras antes esté la foto, antes se va a poder hacer todo el trabajo de edición que lleva el anuario. Así que, bueno, nada, eso. Una Muchas gracias. pregunta, Sí, ¿cuál es el tipo, la fecha máxima? Porque yo tengo todo con la peluquería, por eso, ¿viste? Porque estoy medio impresentable. eh, ahí, Facundo, Sí, ahí te dejé mi mail, me podés mandar un mail cuando tenés el turno y bueno, de última se verá. dale, Hablame por ahí gracias. y yo te contesto, pero lo antes posible, ¿sí? O Ok, sea, estamos gracias. hablando de mañana, pasado, eh, pero bueno, nada, de eso. Bueno, les mando un abrazo y que estén bien, buena semana. Chao, gracias, profe. Chao, chicos, por favor entreguen Chao. la actividad a los que deben. Adiós. Chao, profe. Chao. Chao. Chao, buen fin de... Chao, buen fin de. Están.